Hola, 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 hola. Dayal, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, muy lejos, pero ¿Escuchaste? sí. Ahí tienes que meter la cámara, amor. La cámara tienes que meter. ¿Ustedes pueden verme? Listo, los veo. ¿Qué? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Este micro acá. Ok, no importa. Y entonces, ¿cómo haces a escuchar mi voz ahí? ¿Nos escuchas, Carla? Yo los escucho perfecto. Ah, perfecto, ok. Entonces, ¿puedo quitarme esto entonces? Ya sin eso creo que no escucho. ¿Se apagó o se movió algo? No. Entonces, tienes que Ajá, meter con el esto. micrófono se escucha perfecto. Ok, entonces ya te escuchas. ¿Ya lo escuchas ahora? Ya lo Si escucho. hablo, si hablo, ¿me escuchas? Entonces tengo que tenerlo esto. Sí, sí, con Ok, el micrófono muy bien. perfecto. Entonces, ya estamos. Era solo para estar seguros. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿cómo estás, Dayal? Muy bien. Yo, la primera cosa que quisiera preguntarte, te hago yo la primera pregunta, después Ok, me haces tú. Bien. adelante. Ahora, yo soy muy partidario de los derechos de las mujeres, etcétera. Y por lo tanto he notado una cosa, que proprio è una injusticia lingüística. Porque el masculino de tu nombre es al plural y el femenino es singular. No tiene idea. ¿No lo habían notado jamás? No, Carlos, Carla. es verdad, no lo había notado. Ok, Sí, es bueno. cierto. Bueno, también hay Carlo, ¿no? En Italia creo que hay En Carlo. Italia sí, no hay, ni Italia en este sentido, al menos con el nombre Carlo, y probablemente solo con esto estamos paritarios con las mujeres. Pero en el español ya hay una diferencia. Siempre me ha hecho un poco de curiosidad, porque es el único nombre que va al plural. Es cierto, ni siquiera lo había reflexionado, Dayan. Pero bueno, oye, Dayan, me da muchísimo gusto y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. He estado viendo contenido de tu canal y me gusta mucho todo lo que vas compartiendo y por eso es que quisimos que estuvieras aquí en Amar para Sanar. Muy bien, muy contento de ser huésped de tu canal y poder compartir lo poquito que he entendido en este largo de recorrido que me ha hecho el pelo blanco, más que todo la barba blanca. Ok. Dayan, ahorita justamente que hablabas como de los derechos de las mujeres y que tú eres partidario, justamente eso he notado muchísimo en los videos que vas compartiendo y en algunos posts que vas subiendo a las redes. Esto me llama mucho la atención. Yo en algún momento hice el año antepasado un video en el que hablaba del problema de violencia en México y por el creciente número de feminicidios. Yo vivo en Puebla y en Puebla hubo una oleada de 1 o 2 años seguiditos de feminicidios brutal. Pero un poco en el video yo platicaba que la violencia hoy por hoy no la veo como solo una violencia de género, sino un problema que impacta a hombres y a mujeres, ¿no? Y yo proponía el término hominicidios por la cantidad de hombres que también mueren, por ejemplo, en estas guerras contra el narco o entre narcos, o también hombres que culturalmente no denuncian el maltrato y que me han tocado bastantes. Y entonces creo que el tema tiene que ver más que con un género, que sí me parece que se denuncia más por parte de las mujeres,
tiene que ver con un problema social. Y, y justamente quería que pudiéramos tocar estas relaciones abusivas que vamos construyendo en una sociedad totalmente enferma y totalmente violenta que da cabida a eso. Es seguramente un problema social gravísimo. En general, la violencia es un problema social que afecta a todo, desde los niños a los viejitos, desde los hombres a las mujeres, desde los que tienen diferentes orientaciones sexuales, siempre son víctimas de violencia de diferentes tipos. Ahora, la cuestión es esta. La primera cosa que me viene da preguntarme es, imaginando que haya un diosito que hace en su taller de barro, crea sus cositas y por lo tanto también los niños que manda sobre este planeta. Este diosito tiene algo raro que manda sobre el planeta gente violenta. Imagino que no. Todos, tantos los que creen en esto, que no creen en esto, me dirían, no, obviamente no. Y entonces, ¿cómo se crea esta violencia? Exacto. Esta violencia se crea, obviamente, a lo largo del desarrollo. Los niños no nacen violentos, son inconscientes. Pueden hacer cosas crueles también por inconsciencia, porque no saben. Pero no es que son de índole, son violentos. Al contrario, son la expresión más clara del amor, los niños. Y todos fuimos niños. Como siempre digo, para volverse criminal, porque una persona violenta es un criminal, para volverse criminal se necesita una educación. Tú esta violencia tienes que aprenderla da cuando eres chiquito. Obviamente, si en la familia hay violencia de todos tipos, en los países latinos, los países menos evolucionados como Filipinas, algunos países del África, esta violencia hacia los niños es física, sino puede ser simplemente una violencia psicológica, una violencia verbal. La violencia de chantajear o amenazar un niño a nosotros nos parece normal, pero raramente nos damos cuenta que es la mafia que usa estos métodos. La mafia, que son criminales, usan el método de la amenaza y del chantaje y de la violencia. Ahora, si nosotros venimos educados bajo métodos mafiosos en familia, è inevitabile che de forma manifiesta o de forma latente nosotros nos volvemos violentos, todos, de diferentes formas. A veces somos simplemente violentos con la jeta patológica con la cual salimos de la casa y ofendemos el mundo esparciendo mala vibra. Y a veces con palabras, juicios, chismes, calumnia y ahí por allá. Entonces, esto a la base hay un problema educativo y una larga tradición. Y si los seres humanos merecen el título de seres humanos, es porque tienen la posibilidad de cambiar esto a través de un trabajo de conciencia, de desarrollo de la conciencia. Y a esto me dedico yo. Entrando más de forma más enfocada al tema que tú has sacado, que es la violencia entre hombres y mujeres, obviamente los hombres se llevan el Oscar de la violencia, en el sentido que todo, prácticamente todo lo que hay de horroroso en el mundo, el 99,9,9 es hecho por los hombres. También, claro, las mujeres pueden ser violentas. Las mujeres se vuelven como los hombres a veces. Claro. Para poder competir con los hombres, se vuelven como los hombres. Claro. Pero la violencia es una característica, digamos, más masculina. Si el mundo fuera en las manos de las mujeres
las mujeres no son tan pendejas de hacer una guerra, donde todos van a perder. Los hombres no se dan cuenta. Las mujeres son más prácticas. ¿Dónde vas? Espera un momentito aquí. Ok, estos pinches güeyes vamos a hacer, pero tenemos, con medida, no es que tenemos que perder todo. Entonces los hombres tienen el Oscar de la violencia. Y en la pareja, los hombres son personas generalmente infantiles. Y las mujeres son más fuertes de los hombres. Por lo tanto, cuando un hombre toca su impotencia respecto al poder de una mujer, enloquece y puede hacer pendejadas. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo y también pienso en que en realidad las relaciones van por retroalimentación. Entonces, en una cultura, por ejemplo, en general Latinoamérica, en donde crecemos educadas y educados por mujeres machistas, Sí, paradójicamente. predominantemente machistas, vamos replicando todos estos modelos a tal grado que nosotras mismas vamos co-construyendo esos niveles de violencia y vamos permitiendo, fomentando y manipulándonos para justificar el acto normal o el acto conocido de la violencia, ¿no? Y aquí es en donde me parece que se vuelve grave, porque hablabas primero de lo social y después de lo individual. En lo social lo vemos mucho como hombres que están haciendo guerras, que se están muriendo, que se están matando entre ellos, en donde nadie gana, pero en lo individual, las relaciones dinámicas en las que las mujeres se autocondicionan para estar totalmente desempoderadas, dependientes, criando hijos con esta réplica del modelo machista, en donde me tengo que manipular para estar en la construcción de lo que se supone que es lo femenino o del rol o de lo que me toca. Y entonces creo que esto es fuerte porque ¿en dónde podemos entonces como mujeres contactar con una esencia que no tenga que ver con lo agresivo o con la violencia, y en donde los hombres también pueden contactar con la parte femenina que no los haga tan reactivos? Mira, me da gusto que tú digas esto. Yo nunca me hubiera atrevido a decir algo así porque las mujeres me dan miedo a mí. Entonces, antes de hacer una mínima crítica a las mujeres, con los hombres le doy duro porque soy hombre, entonces puedo. Con las mujeres tengo que ir cuidado. Pero aprovecho de lo que dijiste para señalar algo. Yo soy totalmente partidario de los derechos de las mujeres. Como hombre, como linaje de hombre, me avergüenzo de lo que nosotros hombres hicimos históricamente y hacemos a las mujeres, y todo, tienen todas las justificaciones de hacer desmadres, ensuciar estatuas, hacer todo justificado. Una sola cosa no es justificada dal punto di vista del desarrollo de un ser humano: el victimismo. Esto es tremendamente dañino dal punto di vista dell'empoderamento della mujer y del crecimiento de una mujer. Claro. Y tú sientes que eres víctima de alguien, y las mujeres son, obviamente, vivimos en una sociedad dominada por los hombres, etcétera, etcétera. Ya esto lo sabemos. Ok, pero más allá de esto, después hay otro aspecto, que la mujer, si simplemente se siente víctima de los demás, da su poder a los demás. Es como si ella no fuera capaz de darse cuenta de cuál es la contribución que la mujer tiene en esta relación pervertida que hay entre hombres y mujeres. Sería interesante que las mujeres se cuestionaran por qué han crecido este tipo de hombres, porque al final estos hombres las han educado las mujeres. Claro. Entonces, esto, repito, aparte todo, ok, esto ya sabemos. Pero si queremos ir un poquito más en profundidad, sería interesante que las mujeres empezaran a cuestionarse
y no soltanto jugar el papel de la víctima, que es justificado, repito, pero no útil dal punto di vista del desarrollo de la conciencia femenina y del empoderamiento también. Porque cuando tú eres víctima, das tu poder al otro, el otro depende del otro. No, no solo del otro. Claro, fíjate, yo voy a cumplir 37 años este mes, Dayal, y yo observando como todas las generaciones anteriores, la generación de mi madre, la generación de mi abuela y de mis abuelas, que son, a mi bisabuela todavía la conocí de muy pequeña, mi generación y evidentemente las posteriores, somos la primera generación que tenemos más acceso a la información, que podemos empezar a decidir más, que podemos estudiar, que podemos ser independientes económicamente y que podemos tener una ambición por el crecimiento personal, una visión de que hay algo que hay que cambiar. Hace ratito decías algo que me llamó la atención, estoy avergonzado del linaje de los hombres. Y yo estoy no queriendo replicar lo de las generaciones anteriores con esta sumisión, con este victimismo, con este desempoderamiento. Es decir, mi generación, me parece, creo que es si no la primera, porque la anterior, la de mi madre, hizo bastante, con una responsabilidad mucho más fuerte de dejar de replicar estos modelos, a pesar de que no sepamos o que estemos en construcción de los modelos nuevos y que no sabemos bien exactamente a dónde vamos ni cómo deberían de ser los modelos nuevos. Porque me queda claro que a ellas, a mi madre y a mi abuela, si se les preguntaba cuál era su rol, equivocado o no, tenían mucha claridad de qué era lo que tocaba a la mujer, más que a lo femenino, a la mujer. Pero en mi generación hay una exploración, ¿no? Totalmente abierta de qué es lo que toca. Y entonces aquí puede llegar a ser muy confuso, porque lo que voy observando es que en esto que nos toca, nos podemos estar polarizando. Y entonces nos podemos volver violentas en contra de lo que fue violento. Y seguimos replicando el modelo de la violencia, porque como tú me aplastaste, como fui sumisa, como no me respetaste, entonces ahora yo me vuelvo la leona que también te quiere devorar y que tampoco se deja. Y entonces tenemos un conflicto de que cada quien va interpretando tanto lo femenino como lo masculino y se replica la violencia, pero desde otra trinchera. Ya no la guerra, en donde la mujer es totalmente aplastada, pero sí tampoco sabiendo cómo ni hacia dónde. Obviamente, cuando tú tienes claro los papeles, no necesita tener responsabilidad hacia la vida y ni siquiera desarrollar mucho tu inteligencia, porque sabe lo que te toca, que te vas a casar más o menos a una cierta edad, posiblemente virgen, posiblemente con el primer pendejo que gusta tu mamá y tu papá, que vas a hacer hijos, un cierto número, dependiendo de las posibilidades, y después sabes ya, puedes, eres como una oveja de rebaño que te metes ahí y sigues. Y vivir como parte del rebaño, vimos, es acogedor da un cierto punto de vista porque tú puedes, hasta te pueden lobotomizar y como un robot sigues y haces las mismas pendejadas que hizo la generación anterior, otras guerras con otros tipos de armas, más la misma cosa. Al contrario, diciamo, la humanidad se puede quedar infantil. Al contrario, cuando tú eres libre y nosotros tenemos la aspiración a ser libres, las mujeres especialmente. Yo en los años 70, la revolución feminista de los años 70, yo la considero uno de los eventos evolutivos más importantes de los últimos siglos. Porque era increíble que mitad de la población, la más importante, porque son nuestras madres, no, quiero decir, que vinieran consideradas seres inferiores, no le daba el derecho a votar. En algunas religiones hasta se han preguntado si tuvieran el alma las mujeres. No han sido aceptadas en muchos rituales religiosos. Un desastre. Entonces, era absurdo
que esto sucediera. Entonces, por esto digo, es un fenómeno, es una revolución dal punto de vista evolutivo la más importante que uno se puede imaginar. Esto ha sido la aspiración a la libertad. Después, pero, ¿qué haces con esta libertad? Si a la libertad tú no le metes la conciencia, eres como un adolescente borracho que logra salir de la casa porque logra engañar a los padres y con esta libertad no saben en lo absoluto qué hacer. Tiene ideas confundidas y puede hacer un chingo y un montón de pendejadas, como dicen ustedes. Es necesario, tanto por lo que se refiere a los hombres, que por lo que se refiere a las mujeres, un desarrollo de la conciencia. Y tengo que decir que, como siempre, las mujeres son más inteligentes de los hombres, más receptivas. Yo lo veo constantemente en mis cursos. Las más apasionadas son las mujeres, las que más fácilmente se meten en discusión, las que más fácilmente pueden soltar. Esto es un sinónimo de inteligencia. Ser conservador significa ser poco inteligente, porque la inteligencia es cambio, es flexibilidad. Por lo tanto, esto es lo que las mujeres y los hombres, obviamente, los dos, tendrían que hacer. Desarrollar la propia inteligencia más allá de los viejos modelos. Porque si son los viejos modelos los que te dominan, lo que sucede es que es el límite del hermoso movimiento feminista, que las mujeres empiezan a competir con los hombres. Exactamente. Y cuando tú compites con alguien, te vuelves como el otro. Y como decir, ser mujer no es bonito, tenemos que ser todos hombres. Ser mujer es hermoso y ser hombre también. Si tú le quitas la caricatura del macho, si el hombre descubre, como tú mencionaste, la parte femenina propia, la capacidad de amar, la capacidad de sentir, la capacidad de crear, la sensualidad, no la autoridad. La autoridad es para personas mediocres. ¿Por qué tendrías que tener autoridad? Una persona que trabaja para tener autoridad es simplemente uno que tiene un complejo de inferioridad, que necesita meter una máscara de autoridad porque sabe que si no la tiene nadie se lo va a pelar. Una persona que es completa, plena, consciente, relajada en sí mismo, automáticamente tiene autoridad, tiene autorrevoleza. Esto tendrían que hacer los hombres. Y ser hombre es hermoso. Si una mujer puede ser mujer y un hombre puede ser un hombre, respetándose, hay una bellísima sinergia. Sí. Si los hombres aceptan las mujeres así como son y las mujeres aceptan los hombres así como son, porque es verdad que los hombres son violentos y no hay ninguna justificación, pero es también verdadero que las mujeres tradicionalmente manipulan a los hombres, dado que son un poco pendejos, aprovechan y los meten donde ellos quieren, ellas quieren. Y el hombre por esto dice, no se quiere casar, porque se sabe que si tú te casas vas a terminar en la casita de Barbie que ha creado el juguete de tu esposa. Te va a usar, te va a encajar entre el refrigerador y la lavadora para que tú funcione para su proyecto. Entonces, no, ni más, yo quiero hacer la aventura, quiero viajar, quiero cogerme a todas. No me vas a meter ahí. Después, obviamente, es natural que un hombre viene seducido, porque el hombre quiere estar con una mujer, Claro. pero no quiere ser manipulado, no Claro. quiere ser usado. Entonces, esto es algo que las mujeres tienen que volverse verdaderamente independientes. Totalmente. Y la sociedad tendría que ser hecha de una forma tal que una mujer, si quiere hacer un hijo, no necesita depender de un pendejo.
Sí, esto que estás diciendo es la trampa de una postura radical, ¿no? Es la trampa del machismo o es la trampa de una feminista que me parece que cuando te compras este rol como hombre de machista, hay muchas cosas que te son vedadas, que es contactar con lo masculino, por ejemplo, porque lo masculino no necesariamente, como tú lo estás diciendo, tiene que ser violento o agresivo. Los animales. Es una trampa porque no te vives desde el ser y tampoco te das esta oportunidad de la que tú estás hablando de ser un hombre que se puede complementar incluso desde su feminidad con una mujer que pueda complementar con su masculinidad. Porque hay muchas mujeres y muchos hombres hay parejas a las que esto les funciona, ¿no? Un Claro. hombre que sea mucho más femenino y una mujer mucho más masculina. Pero en esta misma trampa no, pareciera que no hay posibilidad y no solamente es que agredan a la mujer, sino más bien es una autoagresión, es una postura de autoagresión. Y me parece que, y hablando un poco del título de este café, Dayal, de relaciones abusivas, creo que desde ahí se construye la lucha, la competencia, el desacuerdo. Primera cosa, empieza con el hecho que nadie confía en nadie. Y cuando tú no confías en el otro, y nadie confía en el otro, especialmente en una relación de pareja. Tú puedes confiar en un amigo más fácilmente que confiar en tu esposo o en tu esposa. No sabes jamás qué está en la cabeza. Y cuando no hay confianza, es como el amor es imposible. Nosotros hablamos de amor, nos llenamos la boca con la palabra, pero no veo en ningún lugar el amor yo. Si una relación genera miedo, desconfianza, sospecha, manipulación, mentira, son todas cosas incompatibles con el amor. Claro. ¿De qué cosa estamos hablando? Entonces, cuando no hay amor, inevitablemente hay conflicto. Y la cosa que me sorprende verdaderamente es que esta es una cosa tan generalizada que ha sucedido en todas las generaciones, en todas las parejas, y cuando una pareja tiene problema, se sorprenden. Dicen, hay algo que está mal conmigo. No, está mal con todos. Cuando tú te casas, estás haciendo la cosa más peligrosa que tú puedas hacer en tu vida. Es Un deporte extremo. Porque sabes casi al 100% que va a terminar mal. Y las familias gastan millones para hacer casar dos pobres diablos de 20 años. Y todos saben, basta verlos, que va a terminar mal. Y continuamos. Yo digo, ma la inteligencia humana, ¿dónde acabó? No, no hay sentido común. Es el menos común de los sentidos. Es absurdo. Ahora, entonces, ¿eres contrario al matrimonio? Claro que soy contrario al matrimonio. Soy totalmente favorable al amor. Amor y matrimonio son casi incompatibles. Porque el matrimonio es un contrato, es política, y la política y el amor son incompatibles. Raramente, a pesar del matrimonio, hay también el amor, pero es raro, al final es raro. Si tú cuentas alrededor de ti cuántos, son pocos, un porcentaje muy reducido. Y a veces es temporal, es solo una temporada buena. ¿Ok? Ahora, no quiero tampoco generalizar, claro que hay unas parejas un poquito mejores. La cuestión es, ¿cómo hacemos a aprender a amar? Esta es la pregunta. Claro. Porque todos damos por sentados que sabemos amar, solo porque nos palpita el corazón, y confundimos el amor con nuestras mamadas románticas. Oh Dios, lo vi. Esto no tiene nada que ver con el amor. De hecho, todas estas, oh Dios, lo vi, la vi, terminan todos en tribunal. Sí. Muchos, cuando te va bien, a veces, como platicamos antes, a veces al cementerio hasta terminan. Es
nosotros no tenemos que dar por sentados que somos capaces de amar. Si fuéramos capaces de amar, ¿por qué tendríamos que tener una sociedad tan fea? Y la creamos nosotros, ¿eh? No es que nos las regalaron. Nosotros somos cómplices. ¿Por qué habría guerra? ¿Por qué habría divorcios? ¿Por qué habría niños abusados? Es porque nosotros no conocemos ni la ABC del amor. No, y de hecho, ahorita que dices lo de los niños abusados, perdón que te interrumpa, Dayan, se sabe que en México la institución más violenta es la familia y que el 80-90% de los abusos sexuales a los niños es dentro de la familia, ¿no? Es increíble escucharlo, lo sé, pero es así. Y desafortunadamente en mis talleres es una cosa muy común que te pones las manos a los pelos. Familias religiosas. Claro. Todas familias católicas, al menos aquí. En O- otros países serían de otras religiones. Depende de cómo dónde te inscribieron. Sí, en general no, ser religioso no da garantía, ¿no? Tampoco no serlo, no da garantía. Discúlpame, yo soy siempre un poco más duro sobre esto. No solo no es una garantía, es un agravante. Porque cuando tú reprimes, una religión que reprime sexualmente a los seres humanos, crea pervertidos. Claro. ¿Quieres encontrar los mayores pervertidos? Va en una institución católica, religiosa. Religiosa en general, me parece. ¿Quieres entregar tu hijo a los pedófilos? Hay una buena probabilidad que si tú lo inscribes en una escuela donde hay personas célibes, es más fácil que encuentre el pedófilo que le corresponde. Claro. Sí. Es normal. Es normal. Al contrario, si no hubiera esta obsesión absurda de reprimir sexualmente a las personas, ¿por qué la gente tendría que abusar a los niños? Claro. Sí, sí, y además, no solo por parte del abusador, sino más bien en dónde están los cuidadores de estos niños, ¿no? En dónde, cómo se vuelca el cuidado y el amor y la protección para el ente niño, ¿no? Porque además se piensa que porque estamos casados, venimos con una vocación para ser padres. Debería de haber un cuestionario en el que se les prohíba a algunas personas, porque muchas veces no hay vocación de ser pareja, de ser esposo, de ser esposa, de ser novio, de ser novia, de ser soltero, pero no siempre, y damos por hecho socialmente que porque ya hay un papel firmado, lo que sigue es tener hijos, cuando en realidad la persona puede no estar teniendo vocación de tener hijos, de ser padre o de ser madre. Y vamos... Es una de las tantas cosas que te enseñan en el rebaño, que se necesita ser hijos. ¿Por qué? ¿Quién la dijo? En un momento en el cual la humanidad necesitara ser populada, entonces, ok, tenemos que hacer hijos. Ahora es al revés. Entonces, checa bien. Yo, la mayoría de las mujeres que conozco no son adecuadas para ser hijos. Sí, hombres y mujeres. Porque justamente quieren realizarse en otras horas. Hay una la tengo aquí enfrente de mí, la Har, que es una de las pocas mujeres que se ve que es lo suyo. Son pocas. Los hombres, ni hablar, muchos menos. Sí. Entonces, ahí también se trata de cuestionarse. Además, la sociedad no está arreglada de una forma tal que una mujer se siente a gusto a ser madre. Es muy difícil ser madre en esta sociedad. Una sociedad digna de un nombre de humana tendría que ocuparse, si una mujer decide de hacer un hijo, toda la sociedad, no el pobre güey encajado entre el refrigerador y la lavadora, ma toda la sociedad tendría que decir, no te preocupes, puedes desencajarte de ir por tu cuenta si no quieres estar ahí, porque nosotros nos encargamos de esta mujer. Le vamos a dar el chance de ser madre el tiempo que se necesita. Nos vamos a ocupar de mantenerle una actividad social, creativa, a pesar de ser madre. La vamos a ayudar para que su ser madre no sea una maldición. Porque si su ser madre es una maldición, van a ser un hijo enfermo.
y este hijo enfermo, tarde o temprano, va a ser la guerra. Claro. Oye, Dayal, pero por ejemplo, aquí, hace ratito, al inicio casi de la charla, decías que estamos muy emocionalmente infantiles, ¿no? Es una sociedad emocionalmente infantil. Hablábamos de que en general no tiene nada de bonito estar ad hoc en una sociedad enferma, pero por ejemplo, ya tenemos muchos ejemplos de madres que han visto y sacado adelante hijos, ¿no? Y ¿en dónde queda entonces la responsabilidad de un hombre que no se quiere justo comprometer con el hijo, no con la mujer, sino con la consecuencia de su acto? ¿Me explico? Sí, diciamo, un hombre que embaraza a una mujer sin cuidado y después la abandona es simplemente un animal. Los animales, los machos hacen esto. Es simplemente esto. Se trata de una persona que no todavía ha alcanzado el nivel de humano. Es simplemente un animal. Uno que considera la mujer una hembra, un ser inferior, que tú ingravida y se va a llevar un hijo tuyo que te importa, tú te vas a la cantina con los amigos y te vas a reír de ella. No eres todavía un ser humano, eres un animal. Sí. Después, cuando entra en el ámbito de los seres humanos, un hombre que hace un hijo tiene que colaborar. Claro, Claro que es una chinga para él también, obviamente. Cuando tú haces un hijo, tienes que dedicar tu vida a los hijos. Por eso uno tendría que preguntarse antes, ¿esto quiero hacer en mi vida? ¿El padre a la madre? ¿O quiero hacer otra cosa? claro. Porque si quieres hacer dos cosas, a veces te salen mal las dos cosas. Claro. O hace una cosa, o hace la otra. Hay unos que dicen, no, sabes que me encanta la idea. Ay, mi casita, el sueño infantil. Mi casita, con la cosita, la mujercita, el hombrecito, el niñito, el juguetito, y nos las pasamos así toda la vida. Fabuloso, fabuloso. Si logras ser feliz ahí, eres afortunado. Pero hay personas, uno como yo, que no, era imposible, imposible. Claro. Entonces uno tiene que elegir antes qué Claro. hacer. A esto me refiero con poder saber cuál es la vocación en términos de soltería, de pareja o de familia. Y si no la hay, no la hay. Pero ¿cuántos vemos que no tienen vocación ni de pareja ni de familia y que están emparejados y con hijos? Porque no usan la inteligencia, siguen simplemente un programa, como un robot, viene programado para hacer un cierto tipo de cosas y el programa, cuando llega la fecha, tú lo has programado porque a esta fecha te manda el mensaje, a esta fecha te manda el mensaje y dice, tienes que casarte, bien, bon, otro mensaje, tienes que hacer un hijo, bon, así. Claro, No es que tú usaste tu inteligencia, quiero o no quiero. claro. Te vas a preguntar qué van a decir los demás. Claro, Y eres esclavo de los demás. claro. Y esta es la primera violencia, ¿no? La que nos infligimos. O sea, es donde ni siquiera puedo escucharme, donde no contacto con deseos ni necesidades, donde no contacto con el sentido común, ¿no? Y me olvido de lo que yo quería para poder cumplir con lo que se me platicó que tenía que cumplir. ¿Cómo no vamos Exacto. a tener una sociedad enferma y violenta desde ahí? Ya desde ahí. Claro. Cuando tú vives de una forma que no corresponde a tu auténtica naturaleza, a tu unicidad, a tu autenticidad, inevitablemente eres un ser frustrado. Y un ser frustrado tiende a ser violento, tiende a envenenar el mundo. Y tú no puedes actuar en función de tu autenticidad y unicidad si tú sigues un programa que han ya programado cuando eras chiquito, que todos hacen la misma cosa, como en cadena de montaje, como una granja. Se sabe, no, el burro, la burra, la vaca, el toro, hay la temporada, ahora se meten, es la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un cualquier ciudadano y la vaca y el burro? Claro. Sí, 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 sin siquiera cuestionarlo, ¿no?
Y si lo cuestionas, bueno, no hay reflexión. Hay que cuestionarse individualmente y hay que aprender las técnicas, las mañas, el arte de volverse un ser humano, porque no es suficiente nacer ser humano para ser un ser humano. Como vimos antes hablando de los hombres, tú puedes nacer ser humano y vivir como un animal. Claro. Para vivir como un ser humano se necesita arte. Es la que yo enseño. Yo la llamo meditación, pero la meditación es simplemente el arte de vivir en acuerdo a tu inteligencia y no en acuerdo a tus patrones. Sí, El arte de ser libre. claro. Y primero hay que descubrir cuáles patrones. Yo me dedico justo como a poder enseñar a la gente cuáles son, a que más bien que descubran cuáles son aquellos programas inconscientes que los hacen hacer lo que están haciendo. No tienes una idea de la cantidad de personas que llegan siendo niños emocionales, personas de 30 y tantos, 40 y tantos, 60, 50 años, no habiendo no habiendo pasado por el proceso de individuación, que siguen replicando los modelos de hombre y mujer de sus clanes, y no solo eso, sino atrapados por los padres, por el padre o por la madre, en un nivel de violencia y de una programación de no vivas tu vida, y este es el programa y lo tienes que seguir, y se sienten tan frustrados y no saben cómo, que al final lo primero que tienen que hacer es descubrir para qué los tuvieron, ¿no? El proyecto sentido con el que los trajeron, que es, tú me tienes que cuidar a mí, ¿no? Te tuve a ti para que me cuides a mí cuando yo soy anciano, o no debes de vivir tu vida, o yo todo el tiempo tengo que decidir tu vida. Lo primero es descubrirlo. La primera, el proceso de la meditación consiste justo en darse cuenta de la mente. La mente è un conjunto de patrones. Cioè, lo que tú vives, cuando tú vives siguiendo lo que te dice tu mente, estás simplemente siguiendo lo que tú has aprendido. Y eres esclavo de esto. La meditación te revela cuáles son tus comportamientos robóticos. Y lo ves que son como un ruido externo a ti. Por lo tanto, siendo externo a ti, tú lo puedes soltar cuando quieres. Y lo que se queda eres finalmente tú. Si no, vives como un pobre diablo. Claro. Dayal, entonces, ¿cómo podrían, por ejemplo, alguien para el tema de esto de la violencia y de las relaciones abusivas, qué podrías compartirnos, sugerirnos para todas las personas que vean esta transmisión para poder observar justamente estos patrones desde la meditación? Mira, primera cosa, la meditación no va a resolver una pareja enferma con un rapporto sadomasoquista donde hay violencia, no lo va a resolver. Da una persona violenta tienes que separarte, porque termina mal. Y tienes que separarte con juicio, inteligencia y respeto, porque especialmente los hombres se pueden volver peligrosos si se sienten abandonados, porque son infantiles y poderosos. Yo sigo bastante con interés el asunto del feminicidio, porque muchas veces quien cumple el feminicidio no es un criminal, no es el narco. Ok, ahí es alguien como tú, alguien que trabaja en la oficina, alguien que es un buen padre, digamos, más o menos, Claro. que le da, porque hay un mecanismo, y las mujeres, dado que han tragado muchos camotes, cuando pueden se vuelven crueles. Y entonces esta crueldad, cuando toca un ser psicológicamente frágil como un hombre, emotivamente frágil como un hombre, puede crear un desastre. Por lo tanto,
De una persona violenta uno se tiene que separar con elegancia, sensibilidad, cuidado, cariño, pero tienes que separar. Después tienes que enfrentar tu violencia y darte cuenta que tú has sido cómplice en el negocio criminal de tu relación. Exactamente. De forma eventualmente chueca, que no se ve, pero has creado, no es el otro. Claro. Porque otra vez, es la culpa del otro, entonces vas a buscar otro hombre y te vas a encontrar en la misma situación, ¿no? Entonces, ver tu propio, y ahí empieza el trabajo interno. Ahí sí la meditación es fundamental de mi punto de vista, porque tú eres víctima de una idea de ti mismo, una idea de la vida, y son ideas heredadas, ideas que ya han creado mucha miseria y mediocridad en el mundo. Por lo tanto, la meditación es lo que te permite de, primera cosa, darte cuenta, después hacerla caer, si eres un buen meditador, y empezar a vivir otra vez. Y así como hay mujeres que tienen ganas de ser seres humanos mejores, hay también hombres. Claro. Entonces, el amor es posible. Esto que acabas de decir me gustó muchísimo porque todo parte y otra vez nos regresa el poder a nosotros mismos de observar, de autoobservar la mente, de observar cuáles son todos aquellos programas que estamos replicando autómatamente, ¿no? De manera automática. Y nos devuelve también la responsabilidad, porque creo que no solo se trata de la caída en conciencia, sino de qué voy a hacer con esto y cómo voy a decidir diferente de a cómo se ha decidido transgeneracionalmente. Y cada vez que voy tomando una decisión no polarizada, no en exceso, sino más bien diferente a favor de la salud, porque creo que no es a favor ni de lo bueno ni de lo malo, sino más bien a favor de la salud, podemos ir rompiendo estos paradigmas de cómo se ha hecho en mi clan durante generaciones y generaciones. Exactamente. Esto es. Ok. Dayal, algo que nos quieras, con lo que quieras cerrar, alguna frase, algún mensaje. Sí, lo dije hace un momento. El amor es posible. No dé por sentado que tú sepas cómo realizarlo. Exactamente. Es un reto enorme, porque el amor y el ego son incompatibles. Totalmente diferente. Entonces, la idea de soltar el ego, que es la idea que tú tienes de ti mismo, donde has puesto mucha inversión en crear esta bella imagen de ti, tiene que ser soltado. Se necesita un valor tremendo. Pero cuando tú eres capaz de hacerlo, el amor es posible. La confianza es posible. La felicidad es posible. Muchísimas gracias, Dayal. De verdad, A muchas ti. gracias por el mensaje, por el tiempo, por esta hermosa charla. Ha sido un placer y pues espero que podamos hacer otra más adelante. Me ha encantado. Muy bien, gracias a ti, Carla. Y, no necesitas la S para volverte mayúscula, ya tú eres mayúscula. ¿Okay? Gracias por invitarme, espero de conocerte en persona tarde o temprano. Claro que sí. La S no me ha hecho falta hasta el momento, Dayal, entonces puedo seguir conservándome así. Muy bien, continúa, por favor. Muchas gracias, te mando un abrazo y espero que nos Chao. veamos pronto. Gracias, chao. Bye. Chao. Gracias, Carla.